Bueno, continúa la sesión teniendo a Córdoba como protagonista desde dentro y desde fuera, y no en vano, pues bueno, este año se conmemora precisamente, debía de conmemorarse cuando parece que ha pasado más desapercibido, ¿no?, el tema de la revuelta del Arrabal de Córdoba, que tuvo unas enormes consecuencias, aparte de ser una represión bestial y cruel por parte del gobernante de entonces, Al-Hakam I. Hubo unas expulsiones, pero esas expulsiones fueron bastante trascendentes porque, bueno, proyectaron que los cordobeses se establecieran un gran núcleo en Fez y diera lugar a la Aidwa al-Andalusiyyin. Fez era una ciudad que se había fundado recientemente. Y que luego, pues bueno, también incluso otros núcleos llegó a Creta y estableció allí un emirato muy fructífero que se prolongó más de un siglo. Bueno, pues sin más vamos a empezar, cambiamos el orden, porque Pilar Garrido, que nos hablará también sobre Isma Sarra, otro célebre cordobés, que lo presentaremos ahora después. Bueno, Dalila Tayyip es investigadora, que precisamente el tema de la familia Andalusía en Fez fue el tema de su tesis doctoral. Está doctorada por la Universidad de Sevilla, donde también ha colaborado, ha sido miembro de un grupo de investigaciones en torno al papel de la mujer, y además también es profesora en lo que son colegios de religión islámica, ¿no? Pero bueno, como vamos, yo creo que lo mejor es que demos más ocasión a que sea ella misma la que nos explique su tema objeto de investigación. Pues tiene la palabra Dalila Tayyip. En primer lugar, quiero agradecer a mi profesor Pedro Cano por invitarme a la Casa Árabe y también a la Asociación Sociedad Española de Estudios Árabes. Y estoy muy contenta de estar aquí porque la primera vez que voy a hacer aquí, sobre todo en la Casa Árabe, no la conozco, y me gustaría también agradecer vuestra asistencia. He elegido el tema de hoy, es las familias, no sé si eso llega. ¿Me escucháis bien, verdad? Vale. He elegido las familias andalusíes en la memoria de Fez por dos motivos. El primer motivo es porque entre estas familias voy a hablar de familias de Córdoba, que son de Arrabal Segunda. Y el segundo motivo es porque Fez todavía sigue teniendo esta memoria de estas familias expulsadas de Córdoba y las familias también inmigradas y instaladas en Fez. Doy aquí, ¿no? Vale. Después voy a hablar de las familias andalusíes según distintas épocas. Pero voy a citar, porque no voy a hablar de todas las épocas porque no tenemos tiempo, pero voy a citar en la época de Moulay Idriss Thani, el hijo del fundador Moulay Idriss I de Fez, en la época de almorávides, y también eso es la inmigración masiva. Hay en estas distintas épocas hubo unas inmigraciones voluntarias, inmigraciones también por los estudios de la Universidad de Fez, del Qarawiyyin, y también hubo inmigraciones por la expulsión de los andalusíes. En la época de almorávides con Yaqub al-Mansur, en 1199-1184, y luego la caída de Granada en 1492, la más importante inmigrante andalusí fue a Fez en el siglo XVII por dos motivos. El primer motivo, la enfermedad de la peste en 1649 y la expulsión de los moriscos en 1609. En 1690, el sultán de Marruecos, Moulay Ismail, envió también hasta donde ha llegado también la colaboración, la aportación de la inmigración andalusí en Marruecos. El ministro Mohamed ibn Abdel Wahhab al-Ghassani
al rey de España le mandó para resolver el tema de los prisioneros moriscos ahí. En 67-66, el sultán alawi de Marruecos, Sidi Mohammed bin Abdullah, envió también su embajador, que también era un andalusí, Ahmed ibn al-Mahdi al-Ghazal, andalusí, de origen de Málaga, para solucionar el tema también de los prisioneros de moriscos o andalusíes en España. No, aquí, ¿qué he hecho? No, para. Vale. Antes de hablar de estas familias que son rabdíes de Rabal de Segunda, primero quiero hacer una pequeña referencia, pero en breve, de cómo han salido este grupo de andalusíes, de familias andalusíes de este barrio. En la época del Hakam primero, en Córdoba habitaban diferentes gentes de diversas orígenes, árabes, judíos, mozárabes, cristianos y como bereberes. Pero desde que el Hakam primero restauró el antiguo puente romano sobre Wadi el-Kebir, en la orilla izquierda, poco a poco se fue poblando y formando un arrabal, como conocemos, donde vivían comerciantes, artesanos, muchos religiosos, alfaquíes, estudiantes de teología, también funcionarios de la administración, debido al acercamiento a Alcázar. Aquí vemos el barrio donde está situado, no sé si... Bueno, aquí vemos más o menos la imagen de este arrabal y su situación geográfica, ¿no? Y en esta zona empezó tomando un auge hasta convertirse en un centro de oposición de Al-Hakam I, lo que llevó a una revuelta en este barrio llamada Arrabal o la Vuelta de Segunda. En la fecha del 13 de Ramadán del 202 de la Hijra, marzo del año 818 de la era cristiana. Pero la pregunta es, ¿por qué fueron o cuáles fueron las causas de esta revuelta sangrienta, ¿no? Primero, una de las causas es la política abusiva del gobernador de los cristianos, Amir al-Ajm, como suelen decir las fuentes árabes, Rabi ibn Teodulf, que con el paso del tiempo empezó a ejercer un poder muy peligroso y subió los impuestos a los musulmanes, que son impuestos ilegales, ¿no? También los alfaquíes, había muchos alfaquíes en esta época, le acusaban a reunir su riqueza de manera ilícita y se sentían como una humillación hacia ellos, ¿no? Así lo describió Ahmed Razi en estas palabras: era el funcionario que se ocupa de los centros de los no musulmanes y el cargo de los servicios administrativos del Emir al-Hakam I y la de ejecución de sus órdenes personales, pero su naturaleza era perversa y se mostraba atrevido y autoritario siempre que se dirigía a los musulmanes, por todo lo que el Emir al-Hakam le confiaba, exigiéndoles cantidades de ignominia. De su maldad cuentan cosas inauditas. Entonces, a través de este testimonio del manuscrito de Ahmed Razi, podemos sacar una conclusión, que es la población tenía un odio hacia el personaje del Emir al-Hakam I. Segundo, el sistema del espionaje. El Hakam I utilizaba el sistema del espionaje a través de su guardia
para ver quién que estaba criticándolo o planteando algo, ¿no? Y creo que una guardia personal, entonces, bueno, vamos a resumiendo porque el tiempo... Vale, la oposición del poder del emir al-Hakam I, sobre todo parte de los alfaquíes, porque querían sustituir el Hakam por otro Umayya, que es Muhammad ibn Qasid. Este hombre fue contarle todo y le dio la lista de los nombres implicados. Al-Hakam, por supuesto, por venganza, ordenó a su ejército a crucificar hasta 60 notables y fueron arrastrados por las aguas de Wadi al-Kibir. La mayoría de los alfaquíes eran teólogos, juristas del Islam, se habían adherido a la doctrina maliki. Luego vamos a hablar qué significa la doctrina maliki, ¿no? Vale, entonces vamos resumiendo. Vale, a través de estas las causas surgió la revuelta y la revuelta de este barrio y el Hakam tomó una decisión para tener una tregua, para terminar el caso del Hakam que hizo, tenía que impulsar a familias de este arrabal. Y destruyó Arrabal, ¿no? ¿Dónde fueron estas familias? Eran casi 22.000 familias musulmanas, andalusíes y cristianas impulsadas y exiliadas a Fez. Sufrieron de los horrores del invierno-verano, cruzando el estrecho, desiertos y luchando contra los robos y ataques de los beduinos. ¿Dónde le doy ahora, profesor? Vale. Entonces, aquí vemos el mapa de que no solamente la revuelta de Arrabal, de Córdoba, también hubo otra en Toledo, y no podemos hablar de la revuelta de Toledo de 797, que se llama Jornada del Foso. También tuvo una rebelión contra los alfaquíes, y también los hermanos del Hakam negaron conocerle como autoridad y como emir, ¿no? Entonces fueron desde Córdoba a Fez, a Walidi, que es ciudad romana cerca de Fez, y también a Sijilmesa, y luego al otro lado, y luego a Alejandría, ¿no? Vamos a terminar otra vez aquí, ¿no? Entonces llegaron a Fez. ¿Qué memoria tuvo Fez a través de esta inmigración o de estas familias andalusíes? Aquí vemos que los rabdíes llegaron casi en la época de Muledris Thani, Muledris II. Entonces era una época perfecta para ellos, porque era una oportunidad, porque han llegado a Fez, que acaba de tener su fundación, que todavía no ha empezado a tener una civilización más como en el Andaluz, como en Córdoba. Entonces, la llegada de estas familias facilitó a Muledris II a ofrecerles terrenos y campos para construir casas y sobre todo un barrio llamado Adwat al-Andalus, significa la orilla del Andalus. En esta orilla entonces casi llegaron 8.000 familias, y estas 8.000 familias, según
Ibn Abi Zara al-Fasi, que llegaron 8.000. Algunas mencionan 7.000, pero Ibn Abi Zara dijo o mencionó 7.000 familias. Entonces, a través de ahí fueron 15 miembros que gobernaron la orilla del Andaluz. Entonces, yo intentaba, aquí vemos que la mezquita de los andaluces en Fez, que fue construida por Maryam, es la hija de una familia, de un padre comerciante que llegaron de Túnez, de Al-Qayrawán, y ejercía el padre comerciante en Fez, y a partir de ahí es una familia era rica, y querían hacer algo, dos hermanas. Una construyó la mezquita del Qarawín y la otra, Maryam, construyó la mezquita de los andaluces. Entonces esta mezquita todavía sigue la memoria de Fez y de Marruecos, sigue hasta hoy, actualmente, y lleva también dos colores significativos, que es el color blanco y verde de Andalucía, ¿no? Y ese es una memoria muy importante para los marroquíes y la gente de Fez. Y aquí vemos también el barrio del Qarawiyín, de los andaluces, y el barrio de los también Qayrawiyín, de Túnez, ¿no? Porque ellos también han llegado expulsados del Qayrawán. Al-Bakri menciona que son descendientes. El-Bakri, vamos a ver ahora que el tiempo no... tiempo que quiero decir muchas cosas. Entonces, ¿cuáles son estas familias de Arrabal, que son en árabe rabdíes, que significa que refiere a este Arrabal de Córdoba, que eran 15? Eran más de 15, pero lo que gobernaron este barrio de los andaluces eran 15. Entonces, Ibn Abi Zara, historiador magrebí, el Raud al-Qirtas, el Jardín de las Páginas, menciona a los miembros de las familias Banu Tha'laba. Estas familias son Banu Tha'laba. Fueron 15 y son de Arrabal de Shugunda, en distintos parágrafos en la época de los idrisíes. Y construyó la memoria de esas familias, pero dijo que son familias de Shaduna, pero vino después. Vino otro historiador que es Ibn al-Khatib. Vale, 5 minutos. No, ya no puedo. Vale. Esos son los miembros de la familia Banu Tha'laba que gobernaron la orilla de los andaluces. Entonces tenemos Muhammad gobernó en 310 y Abdullah, bueno, aquí un error, gobernaba también, y Muharib y Abdul Karim. Eran 15, pero no, por poco tiempo que tenemos, no podemos. Aquí, según el manuscrito de Zahr al-As fi Buyutati Fez, de Abdelkbir Ja'far al-Kattani, que yo hice la tesis doctoral, he elegido también otras familias que son de Córdoba, pero llegaron después de la revuelta de Arrabal, que son los Banu Hirzihim, que son tribu de Umayya, que vivieron aquí en Córdoba. Banu Hirzihim, también Umayyin, entre ellos Muhammad Salih ibn Hirzihim al-Umawi, al-Uthmani, al-Andalusi, descendiente del califa Uthman ibn Affan, de origen de Córdoba en la época de los almohádides. Falleció el séptimo siglo y se enterró en Fez, en un santuario muy conocido hasta hoy. Su obra, Rihlat ila al-Mashriq, y falleció en 566 de la Hijra. Luego los Banu al-Kharraz. Esos Banu al-Kharraz todavía hay nombres
cristianos actualmente que veo en España que llevan al-Karraz, pero son de origen de Umayya. Entonces son descendientes de Banu al-Kharraz. También tenemos a Abdullah Muhammad ibn Ibrahim al-Umawi, fue imam en la época de Uqba ibn Nafi'. Su obra Rajz al-Mawsim, Umdatu al-Bayan, y fue enterrado en Bab al-Hamra, es un Bab muy conocido en Fez, y aún existe también su descendencia. Voy a quitando. Otra familia, los Banu Tarnabati, también son de Córdoba y son místicos, son sofíes y tenían todavía el santuario en Fez. Entre ellos Abu Abdillah Muhammad ibn Mas'ud ibn Ahmad Tarnabati al-Umawi nació en Córdoba y se dedicó en Fez y fue enterrado cerca de Raudat ibn Abbad, cementerio de Ibn Abbad. Falleció en 1214 de la Hijra y su santuario está en Bab al-Futuh. Y también tenemos los Banu Habib, son muy conocidos, residieron en Córdoba también. Místico Ahmad ibn Faraj ibn Habib llegó a Fez en 932 de la Hijra y el antepasado de los Habibíes fue el Jalifa al-Walid ibn Habib. Aquí, porque no puedo hablar mucho, porque ya estoy resumiendo lo bastante posible, los barrios de los andalusíes de Córdoba, en Fez, son Benu Torrón. Aquí hay otros de Granada, de Almería, también de Jaén. Entonces son Benu Tamaq, Benu Agres, Benu Abbar de Valencia, Benu el Borgi, Benu el Baji, Benu Tarnabati, Benu Hayoun y Benu el Barji. Y luego aquí son un conjunto de familias que llegaron a Fez y también a otras ciudades y todavía siguen teniendo sus descendencias, ¿no? Ahora, lo que quiero yo llegar para resumir y terminar ya. Vale, aquí vemos la aportación de estas familias cordobesas en distintos y grandes campos en la memoria de Fez. Entonces, estas familias eran hombres políticos, eran gente que han traído un mecanismo muy importante de la política del andaluz a Marruecos que acaba de nacer. A Fez, ¿no? Que acaba tras la fundación de Fez no había nada. Entonces han traído un mecanismo nuevo para Fez y tuvieron una confianza muy importante en esta ciudad y también gobernaron, los 15 gobernaron a través de tiempo la orilla de los andaluces y tenían su sistema más parecido que la época de Abderrahman I. Entonces, eso es para Marruecos, es una memoria inolvidable, ¿no? Y también el sofismo. La mayoría fueron sofistas y llegaron a Fez en la época que Fez todavía no conocía el sofismo ni nada. Entonces trajeron obras muy importantes y por ejemplo, el primer místico andalusí en la época de Driss Thani es Umayr ibn Mus'ab al-Azadi al-Andalusi. Entonces, gracias a ellos, Fez se convirtió en una ciudad espiritual, mística, ¿no? Y también no solamente se convirtió en una ciudad espiritual, pero también de cofradías, como la Tariqa Shadiliya, Tijanía y otras, ¿no?
¿Qué es este grupo de místicos? Entonces tenían una creencia basada en la que razón sola no es suficiente para tomar decisiones, sino entender la realidad de cosas, de cada cuestiones, y unos afrontas estas cuestiones. Para entenderlas hay que someter a ejercer la espiritualidad, ¿no? Y jugaban un gran papel de la obra social en construcción de una sociedad tolerante y respetable. Bueno, que tengo que hablar. La escuela del derecho maliki. Eso es muy importante porque gracias a estas familias, Marruecos ha conocido una doctrina maliki abierta, se basa en la Sunna y el Corán, y también el nacimiento de un nuevo urbanismo. En Fez, si alguien ha ido a Fez, va a ver todavía se conserva el barrio de los andaluces, las calles, las mezquitas, los barrios. En la agricultura también, los andaluces fueron maestros en la nueva técnica en Marruecos del agua, como acequia para conducir el agua a través de los huertos. Y trajeron también obras de la agricultura muy importantes, como de Ibn Awam, y los principales cultivos como naranjos y todo eso. Voy resumiendo. ¿No? Bueno, he saltado algo, pero no. Bueno, entonces termino con dos palabras. La memoria de la familia andaluza sigue viviendo en el corazón de Fez y de la gente de Fez, y no solamente de Fez, pero de todo Marruecos y de los marroquíes, porque la última ley de la Constitución marroquí de 2011 tuvo una ley del reconocimiento de los andaluces y de las aportaciones que dieron a Marruecos. Entonces, eso es una cosa muy importante, y la aportación que reflejan hasta hoy en el mundo de la vida de los habitantes de esta ciudad. La memoria es la clave para establecer la conexión con el pasado, y que fue modelo para el pasado y sigue siendo modelo para el presente y el futuro. También, ¿por qué esta memoria? Porque para que esta generación, que sea de España o de mi país, sepa actuar el presente con el conocimiento de la convivencia y la tolerancia del pasado. Y muchísimas gracias.